Entonces, es importante mencionar que para que nosotros asignemos probabilidades, podemos utilizar diferentes modelos teóricos. Esos modelos teóricos son parte en realidad de las matemáticas, pero nosotros en estadística utilizamos esos modelos matemáticos, pero para que nosotros, para que podamos indicar que son distribuciones de probabilidades, estos modelos teóricos tienen que cumplir ciertas condiciones. Además, tenemos distribuciones de probabilidades para variables aleatorias continuas y también tenemos distribuciones de probabilidades para variables aleatorias discretas. Bien, entonces vamos a compartir una presentación. Bien, entonces estamos compartiendo acá una presentación. Bien, no sé si se puede ver la presentación. Hola. Sí, doctor, se ve. Bien, entonces, antes de abordar a profundidad esto de las distribuciones, nosotros es importante mencionar que todas las variables con las que trabajamos, las variables cuantitativas, estamos refiriendo a variables cuantitativas, tanto las de conteo, que son las discretas, como también aquellas que son continuas, que son las de medición, nosotros tenemos que ajustar a determinados modelos matemáticos, pero que cuando cumplen ciertas condiciones, estos modelos matemáticos se convierten en distribuciones de probabilidades, ¿no? De manera que nosotros con nuestros datos que medimos o que contamos, tratamos de ver cuán semejantes son la distribución de nuestra variable que nosotros medimos o contamos, comparando con la forma de la curva de estas distribuciones de probabilidades. Y esto en estadística se denomina el ajuste a la curva de la distribución de probabilidades. Entonces, lo verdadero, lo real, lo que nosotros medimos, vamos a comparar con lo teórico, que son los modelos de distribución de probabilidades, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, tenemos ahí eh, tenemos modelos de distribución de probabilidades que se utilizan para variables aleatorias discretas y tenemos otro grupo de modelos de distribución de probabilidades que se utilizan para variables aleatorias continuas, ¿no? Entonces, si bien esa cantidad de modelos es bastante grande, nosotros nos vamos a enfocar a los modelos más utilizados, tanto para variables aleatorias discretas como también para variables aleatorias continuas. Dentro del primer grupo de estas variables, eso significa las variables aleatorias discretas, las que se cuentan, que están expresados con números enteros, tenemos dos distribuciones fundamentales. La distribución binomial, que es una distribución que se deriva del modelo de Bernoulli, y la distribución de Poisson, ¿no? Que se aplica a eventos raros, que bueno, eso vamos a ver también a detalle, ¿no? Entonces, inicialmente nos vamos a enfocar en lo que es la distribución binomial y la distribución de Poisson, que son para variables aleatorias discretas o de conteo, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos entonces en la presentación, vamos a decir que la distribución binomial es una de las distribuciones para variables aleatorias discretas, una de las distribuciones de probabilidad más utilizadas. En realidad es la más utilizada y se utiliza en diferentes áreas del conocimiento. Eso significa control de calidad, inspecciones de calidad, en ventas, en mercadotecnia, en medicina, en investigación de opiniones, bueno, y en otros campos también del conocimiento. Y también se utiliza mucho, bueno, acá no está, pero nosotros lo vamos a mencionar,
se utiliza mucho en las ciencias ambientales, especialmente para que nosotros podamos ajustar el comportamiento, por ejemplo, del número de industrias que están causando un alto grado de contaminación. Entonces nosotros podemos modelar esa variable, ¿no? Entonces, acá es importante mencionar que nosotros utilizamos un experimento en la distribución binomial en el que el resultado tiene solamente dos posibles resultados, ¿no? Que ocurra o que no ocurra un determinado evento. Entonces, y cuando estamos hablando entonces de que solamente hay dos posibles resultados, a uno de ellos lo vamos a llamar éxito, ¿no? Y al otro lo vamos a denominar fracaso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de las industrias, ¿no? En el medio ambiente, podemos decir la industria, cuando nosotros hacemos un estudio, podemos llegar solamente a dos conclusiones, ¿no? Una, que la industria no está generando una alta contaminación, ¿no? O lo contrario, que la industria sí está generando una alta contaminación ambiental. Entonces, solamente hay dos posibles resultados. ¿Está contaminando o no está contaminando esa industria, ¿no? Entonces, eso es importante. En el caso, por ejemplo, de las plantas, lo mismo. Cuando hay un ataque de un parásito, de una plaga, de una enfermedad, de un hongo, entonces puede causar entonces puede tener un efecto la presencia de estos organismos sobre las plantas y por lo tanto va a haber síntomas, ¿no? Justamente causados por estos organismos y entonces acá nosotros podemos tener solamente dos posibilidades, que la planta está sana y que lo podríamos llamar el éxito o que la planta está enferma y lo cual lo podíamos relacionar con el fracaso, ¿no? Entonces, ¿el árbol está sano o el árbol está enfermo? Es lo mismo que de las personas. La persona está sana o la persona está enferma, ¿no? Entonces, ahí en este tipo de distribuciones no hay posibilidades de tener algo en el intermedio, ¿no? Decir, eso significa, por ejemplo, en el caso de las industrias, la industria está contaminando o no está contaminando. Entonces, solamente es dicotómico, dos posibles resultados. No puede haber para esta distribución la posibilidad de que, digamos, la industria está contaminando, está medianamente contaminando, o sea, solamente lo uno o lo otro, ¿no? Lo mismo que cuando nosotros tenemos y realizamos la evaluación de una plantación forestal, ¿no? Una vez que nosotros hemos realizado la plantación, después de unas 2 semanas podemos volver a ver a la plantación y vamos a tener solamente dos posibles resultados. El árbol, la plántula, está viva o está muerta, ¿no? Entonces no hay posibilidades intermedias. Y lo mismo ocurre cuando nosotros queremos hacer estudios de porcentajes de germinación de las semillas. Colocamos un número de semillas y transcurrido un tiempo volvemos, ¿no? En el lugar del experimento, que puede ser en el vivero, y solamente ahí tenemos dos posibilidades. La semilla germinó o no germinó, ¿no? No hay algo intermedio ahí, ¿no? Entonces, nosotros vamos a llamar, hemos dicho, a uno de ellos como éxito y el otro va a ser fracaso. En el caso, por ejemplo, de la germinación de semillas, que la semilla haya germinado es para nosotros un éxito, porque ese es el propósito. Que la semilla no haya germinado por diferentes motivos, eso es un fracaso. Entonces, siempre va a haber un éxito y un fracaso. Y por lo tanto, vamos a tener que asignar una probabilidad a este evento de éxito y también una probabilidad al evento del fracaso, ¿no? La probabilidad del fracaso. Ambas probabilidades, si nosotros denotamos la probabilidad de éxito con la letra P
y la probabilidad de fracaso con la letra Q, entonces debemos indicar que, que P más Q siempre va a ser igual a 1. Esa es una de las propiedades también que tiene que cumplir esta distribución de probabilidades, ¿no? Entonces, acá dice, supóngase que en el experimento se realiza N veces, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos indicando, en el caso de las semillas, si nosotros colocamos 20 semillas, eso es un ejemplo hipotético, y posteriormente volvemos para ver si la semilla germinó o no germinó, cada una de las semillas es un experimento. Entonces, ahí estamos repitiendo el experimento 20 veces, porque vamos a ir a la primera semilla y lo que vamos a tener como resultado es que la semilla germinó o que la semilla no germinó. Vamos a ir a la segunda semilla y vamos a tener también ahí las mismas posibilidades. La semilla germinó o no germinó. Entre la primera semilla y la segunda no hay ninguna dependencia, no hay una influencia, ¿no? Sí, eso significa que no hay ninguna influencia porque si la primera semilla germinó, no significa que la segunda también haya sido favorecida por esta germinación y tenga que germinar. Entonces, los resultados son independientes en cada una de las repeticiones del experimento, ¿no? Entonces, vamos a decir X, vamos a denotar X como la variable aleatoria, que va a representar el número de éxitos en los N ensayos. Por ejemplo, si hablamos de estas 20 semillas, el número de semillas que hayan germinado de 20 semillas, o el número de plantas que estén vivas, ¿no? De un conjunto de 50 plantas, ¿no? Entonces, siempre es importante que nosotros tengamos que definir cuál es el éxito y cuál es el fracaso, ¿no? Y el interés está en determinar, ¿no? La probabilidad de obtener exactamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de tener exactamente 2 semillas germinadas de las 20 que nosotros hemos colocado? ¿Cuál será la probabilidad de tener 3 semillas germinadas? La probabilidad de tener 4 semillas germinadas de un conjunto de 20 semillas. Entonces, eso es lo que hace justamente la distribución binomial. Ahora, hemos dicho que la distribución en realidad es un modelo matemático, que en este caso es difícil que nosotros podamos profundizar en comprobaciones matemáticas, porque lamentablemente eso requiere conocimientos de matemáticas más superiores y además que el tiempo para las demostraciones matemáticas es sumamente largo. Por lo tanto, nosotros la vamos a tomar ahí el modelo. El modelo ya ha sido demostrado y ha sido comprobado. Es un modelo que se utiliza mucho para variables aleatorias discretas. Pero tenemos dos suposiciones para esta distribución. Uno, que la probabilidad de éxito P permanece constante para cada ensayo. No va a variar esa probabilidad de éxito P que vamos a asignar. Va a ser la misma para cada una de las repeticiones. Los N ensayos o N repeticiones son independientes entre sí, lo que habíamos dicho hace rato. Si una semilla germinó en un determinado lugar, no significa que la siguiente también tenga que germinar. La siguiente repetición de la semilla tiene también la posibilidad de germinar o no germinar. Por eso decimos que son independientes, ¿no? Entonces, son independientes ahí. Y entonces eh, vamos a indicar, por ejemplo, en un proceso de manufactura, eso significa en un proceso de una industria, ¿no? Donde produzca un determinado producto, ¿no? Y ustedes saben que la industria, sea cual sea su tecnología, ¿no? Siempre hay la posibilidad de que haya algunas unidades defectuosas, ¿no? De un conjunto grande de unidades de producción, puede haber que se presente un número de unidades defectuosas. Eso significa que no cumple con los estándares de calidad, ¿no?
para este producto. Entonces, si la proporción de unidades defectuosas producidas por este proceso es constante durante un periodo razonable, y si como procedimiento de rutina se seleccionan aleatoriamente un determinado número de unidades, entonces las proposiciones de probabilidad con respecto al número de artículos defectuosos puede hacerse mediante el empleo de la distribución binomial. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a utilizar para este tipo de experimento, cuando nosotros tenemos una industria y tenemos una producción de una gran cantidad de unidades, pero que hay la posibilidad de que se puedan presentar un número de unidades defectuosas y de que este número de unidades defectuosas en este proceso es constante durante un tiempo razonable. Entonces, si nosotros seleccionamos aleatoriamente un número de unidades de producción, ¿no? Entonces, los cálculos de la probabilidad con respecto al número de artículos defectuosos, cuál es la probabilidad de tener 2 artículos defectuosos, cuál es la probabilidad de no tener artículos defectuosos, cuál es la probabilidad de tener 3 artículos, 4 artículos, etcétera. Todas esas probabilidades de ocurrencia pueden asignarse utilizando o empleando la distribución binomial, ¿no? Entonces, eso también es sumamente importante. Otro ejemplo, el Centro, por ejemplo, para el Control de Enfermedades, entre sus distintas funciones, tiene la responsabilidad de vigilar las enfermedades transmisibles. Entonces, para cumplir con este propósito, debe examinar la propagación de una enfermedad determinada con base en la probabilidad. Eso significa la persona adquirió la enfermedad o no adquirió la enfermedad, o está sana o está enferma con respecto a esa enfermedad. Entonces, en este caso es dudoso que la probabilidad de contraer una enfermedad transmisible sea constante para toda una población por aspectos genéticos, etc. Sin embargo, para una parte de esta, por ejemplo, las personas que tienen una determinada edad, ¿no? Sí puede ser constante, de manera tal que la distribución binomial pueda ser un modelo de probabilidad adecuado para asignar probabilidades. Entonces, tiene que cumplir esa condición, ¿no? Y esa condición en este caso es que tiene que haber una probabilidad de que tengamos personas que contraigan esta enfermedad y esa probabilidad tiene que ser constante y para que sea constante las personas tienen que tener algo en común. En este caso, por ejemplo, una edad determinada. No podemos comparar con personas de diferentes edades porque la resistencia o la posibilidad de contraer esa enfermedad no es diferente si tenemos una persona joven, una persona mayor o una persona mucho más mayor, ¿no? Esto va a ser cierto solamente si hablamos, por ejemplo, para una clase de edad, para una edad determinada, ¿no? Pero no para todo el rango de edades que nosotros tenemos y en los cuales queramos estudiar esa probabilidad de contraer una enfermedad transmisible, ¿no? Bien, entonces, desde el punto de vista matemático, ¿no? Nosotros tenemos que para obtener la función de probabilidades de la distribución binomial, primero se determina la probabilidad de tener, ¿no? En n ensayos o n repeticiones, x éxitos consecutivos, seguidos de x fracasos consecutivos. Entonces, dado que por hipótesis dice los n ensayos son independientes, hemos dicho que esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, que los ensayos son independientes, no hay dependencia de que hayamos tenido éxito y por lo tanto en el siguiente tengamos que tener éxito, ¿no? Entonces, acá tenemos, vamos a suponer que tenemos los primeros datos, ¿no? Tenemos probabilidades de éxito en X términos y vamos a tener probabilidades de fracaso en N menos X términos. Por lo tanto,
Eso va a ser igual a la probabilidad elevado a X por 1 menos P, que es elevado a N menos X. Entonces tenemos P es la probabilidad de éxito y ahí tenemos X términos, 1 menos P o Q es la probabilidad de fracaso y ahí tenemos de todos los ensayos, tenemos que restar aquellos que han sido exitosos para que nos dé el número de fracasos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la probabilidad de tener X éxitos y N menos X fracasos en cualquier orden es el producto de la probabilidad de P elevado a X por 1 menos P elevado a N menos X. Y por el número de órdenes distintos. Este último es el número de combinaciones de N objetos tomados de X en X a la vez, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora que nosotros decimos por definición, ¿cuál es la definición matemática de la distribución binomial? Sea X una variable aleatoria que representa el número de éxitos, por lo tanto es una variable aleatoria discreta, el número de éxitos en N ensayos, y P es la probabilidad de éxito con cualquiera de estos. Se dice entonces que X, una variable aleatoria discreta, tiene una distribución binomial con una función de probabilidad que se denota de la siguiente manera. Esa función de probabilidad nos dice que va a ser igual a n factorial dividido entre n menos x factorial por x factorial y eso multiplicado a p elevado a x y a 1 menos p elevado a n menos x para valores de x que empiezan en 0, ¿no? Y que van hasta n, que es el tamaño de la muestra o el número de veces que nosotros repetimos el experimento. Y 0 en el caso contrario, ¿no? Entonces, aquí se tiene que ajustar a este es el modelo de probabilidades. Esto es para valores de probabilidades asignadas como probabilidad de éxito que se puede tomar desde mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1 para valores n enteros. Entonces, también es importante mencionar que desde ahora vamos a ver que todas las distribuciones de probabilidades tienen que tener sus parámetros, ¿no? En el caso de la distribución binomial, los parámetros son n, que es el número de veces que repetimos el experimento o el tamaño de la muestra, y p, que es la probabilidad de éxito. Y por lo tanto, decimos que x, la variable aleatoria discreta, este símbolo que está acá quiere decir se distribuye de acuerdo x, se distribuye de acuerdo a la binomial con los parámetros n y p. N es el número de veces que repetimos el experimento, p es la probabilidad de éxito. Bien, aquí tenemos algunas gráficas de la función binomial de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, si nosotros repetimos 5 veces un experimento, ¿no? Y tenemos una probabilidad de éxito de 0.2 o 20%, entonces, si nosotros vamos a tener, entonces, vamos a repetir 5 veces el experimento, entonces, nosotros vamos a tener que la variable aleatoria va a tomar valores desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, como la probabilidad de éxito es 0,2, entonces acá nosotros podemos ver en este gráfico que acá, cuando X toma un valor igual a 1, se presenta la máxima probabilidad. Cuando X toma un valor igual a 0, es la siguiente probabilidad y así sucesivamente. Pero si nosotros ahora utilizamos el valor de n igual a 5 de la misma manera, o sea, que repetimos el experimento 5 veces, y la probabilidad de éxito, por ejemplo, es 0,5, ¿no? 0,5. Eso es, por ejemplo, en el caso de que tengamos en el nacimiento de los bebés, sin saber de antemano el sexo, la posibilidad de que sea varón va a ser un medio, o 0,5, y la posibilidad de que sea mujer va a ser 0,5, ¿no? O en el caso del lanzamiento de una moneda, ¿no? Vamos a tener
Cara tiene la posibilidad de ser cara un 50% y cruz el otro 50%. Entonces, en este caso, cuando la probabilidad de éxito es la mitad, entonces vamos a tener una distribución simétrica, ¿no? Donde tenemos las menores probabilidades en 0 y 5 y las mayores probabilidades están para valores de x igual a 2 y x igual a 3. Por el contrario, si ahora nosotros repetimos también 5 veces el experimento, pero que la probabilidad de éxito sea 0,8, ¿no? Entonces, significa eso que ahora vamos a tener más probabilidades en la parte derecha de la curva, ¿no? Entonces, con esta probabilidad de 0,8, lo que podemos ver es que cuando X toma el valor de 4, entonces tenemos la máxima probabilidad, 0,4 aproximadamente, seguido del valor, cuando el valor de X asume un valor igual a 5, con más o menos un poco más de 0,3 de probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra este gráfico? Que la manera de la curva, ¿no? Esta va a ser la curva de distribución de probabilidades, ¿no? En este caso es en forma de campana, en el caso de medio, va a depender la forma de la probabilidad de éxito. Por eso es que la probabilidad de éxito es el parámetro de la distribución binomial, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el efecto de qué estamos cambiando en estos tres gráficos, simplemente la probabilidad de éxito. Cuando está en la mitad 0,5, 0,5, cuando decimos P vale 0,5, se supone que Q vale también 0,5. Ahí tenemos que las máximas probabilidades son para X igual a 2 y X igual a 3. Pero si la probabilidad de éxito es 0,2 y la probabilidad de fracaso Q 0,8, entonces, ¿dónde van a estar concentradas las probabilidades? En la parte izquierda de la curva. Pero si nosotros aumentamos la probabilidad de éxito a 0,8, lo que va a ocurrir es que las mayores probabilidades de ocurrencia se van a concentrar ahora en la parte derecha, como podemos ver para valores de 4 y 5, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista matemático y para también acercar a la demostración de la probabilidad, que tenemos la expansión binomial, ¿no? Entonces ahí tenemos Q más P elevado a N, esa es la expansión binomial. Pero acá tenemos que Q es igual a 1 menos P. Por lo tanto, 1 menos P más P elevado a N va a ser igual a 1 menos P elevado a N más N, ¿no? Por 1 menos P elevado a N menos 1 por P, ¿no? Más N por N menos 1 sobre 2 factorial por 1 menos P elevado a N menos 2 por P elevado a 2 y así sucesivamente. Entonces, de ahí vamos a tener que esto es igual a la sumatoria. La expansión binomial va a ser la sumatoria para valores de X igual a 0 hasta N, y esa expansión binomial va a ser N factorial dividido entre N menos X factorial por X factorial por la probabilidad de éxito elevado a X, ¿no? Multiplicado por 1 menos P, que representa Q, elevado a N menos X. Y entonces vamos a tener acá la sumatoria de las probabilidades, ¿no? Con esos valores X y los parámetros N y P para valores de X igual a 0 hasta N, ¿no? Pero dado dice que 1 menos P más P por N, que es lo que de donde hemos estado partiendo, es igual a 1, tiene que ser igual a 1. La sumatoria de todas las probabilidades de ocurrencia para todos los valores de X, su sumatoria tiene que ser igual a 1. Esa es una de las condiciones de las distribuciones de probabilidad y por lo tanto decimos que también otra de las condiciones es que la probabilidad, ¿no? Para cualquier valor de X con esos parámetros de N y P, siempre va a ser mayor o igual a 0. Para todo valor de X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, en este caso, bueno, en el anterior ejercicio hasta X igual a 5. Y por lo tanto se verifica que la probabilidad de esa variable aleatoria discreta X con estos parámetros N y P es una función de probabilidades. Y nosotros podemos calcular acá esa expansión.
Por ejemplo, si nosotros tenemos n igual a 5 y p igual a 0,4, la probabilidad de éxito, entonces nosotros vamos a indicar para un valor x igual a 0, estos son los parámetros, para x igual a 0, entonces vamos a tener n factorial, que sería 5 factorial, n menos x sería 5 menos 0 factorial y 0 factorial. 0 factorial es igual a 1. Y acá tenemos 5 factorial, arriba también tenemos 5 factorial. Acá 0.4 elevado a 0 también es 1. Cualquier valor elevado a 0 es 1, ¿no? 0 factorial también es 1. Por lo tanto, acá el resultado, y acá tenemos, fíjense, 5 factorial y acá tenemos 5 factorial, estos se van a eliminar y por lo tanto el resultado es 0.6 elevado a 5 y eso es el valor 0.0778. Esta es la probabilidad entonces de que x sea igual a 0. La probabilidad de que x sea igual a 1 va a ser 5 factorial por 5 menos 1 factorial por 1 factorial, 0,4 elevado a x, x es igual a 1, y 0,6 elevado a n menos x, n vale 5, y x vale 1, entonces 5 menos 1, 4, 0.6 elevado a 4, y por lo tanto, entonces la probabilidad de que x tome un valor igual a 1 con esos parámetros es igual a 0.2592. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? Va a ser igual, entonces, 5 factorial, 5 menos 2 factorial, que va a ser 3 factorial, acá 2 factorial, 0.4 elevado al cuadrado por 0.6 elevado a 5 menos 2, y aquí tenemos entonces una probabilidad de 0.3456, ¿no? Y así vamos a poder ir calculando las probabilidades de ocurrencia para x igual a 3, para x igual a 3 sería 0.2303, para x igual a 4, que sería 0.0768, y para x igual a 5, ¿no? Y aquí tenemos 0.0102 de probabilidad, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos los parámetros de la distribución binomial, eso significa cuántas veces se repite el experimento, que es n, cuál es la probabilidad de éxito en base a esos dos parámetros, podemos calcular las probabilidades para x igual a 1, para x igual a 0, para x igual a 2, igual a 3, etc., ¿no? Entonces, este cálculo también se realiza en Excel con funciones, ¿no? Y entonces acá nosotros podemos ver justamente esas funciones, ¿no? Acá tengo 5n y acá tengo la probabilidad de éxito 0.4. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que x sea igual a 0? Entonces, va a ser, acá, esta celda B5 va a ser dis.binom, y aquí vamos a tener qué valor, primeramente tiene que ingresar el valor que va a tomar. Entonces, estamos hablando para x igual a 0. Entonces, es la celda A5. Luego tenemos ahí los parámetros. Primeramente, aquí tenemos el parámetro n, que sería este valor, y el parámetro p, que está en B2, ¿no? Aquí está P1 y en B2. Entonces, ahí están los dos parámetros y colocamos falso porque no queremos que sea acumulado, sino queremos ver la probabilidad de que x sea igual a 0, de que sea igual a 1, de que sea igual a 2, de que sea igual a 3, de que sea igual a 4, de que sea igual a 5, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos también la expansión de la binomial, ¿no? Entonces, la probabilidad de que una variable aleatoria x sea menor o igual a un valor específico de x se determina por la función de distribución acumulativa. Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que x tome valores menores o iguales a x minúscula? Entonces, este f mayúscula significa una sumatoria, ¿no? Y entonces vamos a tener sumatoria de probabilidades para x, para los valores que toma x, con los parámetros n y p. Entonces aquí vamos a tener la sumatoria desde igual a 0 hasta x, de n y combinación, multiplicado por p elevado a i, por 1 menos p por n menos i, ¿no? Entonces, pueden determinarse las probabilidades individuales o podemos hacer la sumatoria, ¿no? Para todos los valores que toma la variable aleatoria.
aquí dice, puesto que la variable aleatoria binomial tiene un entero, ¿no? Y su propiedad también es que la probabilidad de que x, de la variable aleatoria, con esos parámetros n y p va a ser igual a una función de distribución de probabilidades desde x, ¿no? Hasta, para parámetros n y p, menos la función de distribución acumulativa para ese valor x menos 1 y los parámetros n y p. N y p, que son los parámetros de la distribución binomial, ¿no? Y entonces acá nosotros vamos a decir, si nosotros tenemos que n es igual a 3 y p igual a 0,3, la probabilidad de que éxito pueda tener 4 o menos va a ser la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Y entonces aquí eso va a ser igual a todas las funciones, ¿no? Que van a ir hasta 4. Hasta 4. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y entonces ahí tenemos una probabilidad de 0,8497 o un 84,97%. Aquí tenemos otro ejemplo, la probabilidad de que x sea mayor de 2, mayor, ¿no? Y entonces eso va a ser igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3, ¿no? Y eso es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, ¿no? Y eso es igual a 1 menos la función mayúscula para x igual a 2, ¿no? Para un número de repeticiones de igual a 10 y para una probabilidad de éxito de 0,3. Esa probabilidad entonces resulta en 0,6172, ¿no? Y la probabilidad de que sea exactamente 5, entonces acá va a ser la probabilidad de que sea exactamente 5, con esos parámetros 10 y 0,3, entonces va a ser igual al área que va a ir desde menos infinito hasta 5, menos el área que va desde menos infinito hasta el valor de 4. Entonces, esa resta de áreas va a ser entonces que la probabilidad de que tengamos exactamente un valor igual a 5 es de 0,1030 o 10,3%. Bien, entonces, eso es lo que tendríamos por el día de hoy, y entonces ya hemos visto la parte teórica de la distribución binomial, y la próxima clase entonces vamos a hacer ejercicios de esta distribución.